Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 31 de julio del 2026. El texto de hoy es Juan 19, versos 25 al 27, versión Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Como introducción, vemos que después de relatar la repartición de las vestiduras del Señor y el cumplimiento de las Escrituras, Juan dirige ahora nuestra mirada desde los soldados a un pequeño grupo de personas que permanecía cerca de la cruz. La mayoría había huido, los discípulos, con excepción de Juan, habían abandonado al Maestro, como dice Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. De hecho, Pedro lo había negado 3 veces. En Juan 18:17 dice el relato: entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. En Juan 18:25 al 27 nuevamente dice la escritura: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Las multitudes que pocos días antes habían gritado «Hosana, Hosana», ahora guardaban silencio o se unían a las burlas. Los líderes religiosos celebraban lo que consideraban su victoria. Sin embargo, junto a la cruz permanecía un pequeño grupo de creyentes fieles, unas mujeres y un pequeño. No podían quitar los clavos, no podían detener la ejecución, no podían aliviar el sufrimiento del Señor, pero permanecían allí. Su sola presencia expresaba amor, gratitud y fidelidad hacia aquel que los había amado. Y nos va a mostrar a nosotros una enseñanza muy importante de lo que es vivir al pie de la cruz. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, desea que contemplemos no solamente la fidelidad de estos discípulos, los cuales le incluían a él, sino sobre todo la incomparable grandeza del amor de Cristo. Aún mientras soportaba el sufrimiento de la cruz, el Señor seguía pensando en los demás. El primer punto a resaltar del verso 25, la expresión «estaban junto a la cruz de Jesús». Estas palabras poseen una enorme fuerza espiritual. El Espíritu Santo guía a Juan para escribirlas. No estaban observando desde lejos, no permanecían escondidos, estaban cerca. Acercarse a la cruz implicaba identificarse con un condenado. Podía traer desprecio, burlas e incluso peligro. Sin embargo, estas personas no permitieron que el temor las apartara del Señor. Este contraste resulta notable. Muchos habían seguido a Jesús mientras multiplicaba los panes. Miles lo buscaron cuando sanaba enfermos, pero muy pocos permanecieron cuando fue crucificado. Esto nos recuerda las palabras del Señor de Juan 12:26: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. El verdadero discípulo permanece con Cristo tanto en los momentos de gloria como en los momentos de sufrimiento. La importancia de permanecer al pie de la cruz. Segundo punto a resaltar: las mujeres junto a la cruz. Juan menciona 4 mujeres: su madre y la hermana de su madre, de Jesús, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Los evangelios muestran repetidamente la fidelidad de esas mujeres durante el ministerio del Señor. Mientras muchos hombres habían huido, ellas permanecieron cerca de la cruz.
Esto no significa que fueran más importantes que los apóstoles, ni establecen una jerarquía distinta dentro de la iglesia, nada de eso. El propósito del relato es destacar su amor y perseverancia en un momento de profundo dolor. María, la madre de Jesús, desde el anuncio del nacimiento del Señor, María había guardado en su corazón las palabras relacionadas a su hijo. Lucas 2:19 dice claramente, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. O sea, siempre estaba meditando lo que había escuchado y se le había revelado acerca de Jesucristo. También había escuchado la profecía de Simeón. En Lucas 2:35 dice, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. O sea, esto nos habla del profundo dolor de María de estar al pie de la cruz y ver a su hijo allí, muriendo. Ahora aquella profecía alcanzaba uno de sus momentos más dolorosos. María contemplaba la muerte de su hijo, no solamente veía sufrir a un hijo amado, veía morir al Mesías prometido. Sin embargo, permanecía allí. Juan también mencionó, por ejemplo, a María Magdalena. El Señor había librado del poder de los demonios a esta mujer. En Marcos 16:9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Su amor por Cristo era fruto de la gracia que había recibido. La cruz nos recuerda que quienes más comprenden la gracia de Dios suelen manifestar una profunda gratitud hacia el Salvador. Con esta expresión lo podemos entender. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Tercero, la cruz reúne a los redimidos. Resulta significativo que este pequeño grupo permanezca unido alrededor de Cristo. La cruz se convierte en el punto de encuentro de quienes amamos al Señor. Hoy replicamos ese sentido cuando celebramos la mesa del Señor cada primer día de la semana con el pan, con el vino, y tenemos un encuentro de comunión los creyentes a través de los elementos, haciendo una reflexión y una gratitud y una acción de gracias a Jesucristo por su sacrificio en la cruz que nos dio vida. Ese es nuestro punto de encuentro. Aquí vemos que no están unidos por intereses políticos estos discípulos al pie de la cruz. No pertenecen a una misma posición social, no destacan por su poder. Lo que nos une es Cristo. Y por eso vemos que la iglesia de Cristo hoy sucede lo mismo. Esta verdad continúa siendo esencial para la iglesia de hoy. La verdadera comunión cristiana no descansa en afinidades humanas, sino en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió en Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La cruz destruye barreras que el pecado levantó entre los hombres reconciliados por Dios. Ahora todos los creyentes somos una familia, una sola iglesia. Somos el cuerpo de Cristo donde Él es la cabeza. Número 4. El contraste entre los que estaban cerca y los que se burlaban. Alrededor del Calvario había dos grupos claramente definidos. Por un lado estaban los soldados, los sacerdotes y muchos de los que se burlaban del Señor. Por otro lado permanecían quienes lo amaban. La cruz sigue produciendo esa misma división. Jesús había dicho en Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Sin embargo, esa atracción no elimina la responsabilidad humana. Algunos responden con fe, otros con incredulidad, pero la cruz revela lo que hay en el corazón de cada persona. Punto número 5. Permanecer junto a Cristo en tiempos difíciles. La enseñanza es muy clara. Los creyentes que estaban junto a la cruz no comprendían todavía todo lo que Dios estaba haciendo. No sabían que la resurrección ocurriría al tercer día. Todo parecía oscuro, todo parecía derrota. Sin embargo, permanecieron junto al Señor. Esta escena nos enseña una gran lección. La fe verdadera permanece junto a Cristo aun cuando no entiende completamente sus caminos. Job expresó una convicción semejante en Job capítulo 13, versículo 15, y dice esta expresión: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¡Wow! Maravilloso. La confianza del creyente descansa en la persona del Señor y no solamente en las circunstancias.
Punto número 6. Cristo sigue siendo el centro. Observemos cuidadosamente que Juan no centra el relato en María ni en las otras mujeres. Toda la escena gira alrededor de Cristo. Ellas están junto a la cruz de Jesús. Juan conserva la misma perspectiva durante todo el Evangelio. El centro siempre es Cristo. El Dios hecho carne. Las personas que aparecen alrededor de él cobran importancia únicamente en relación con Cristo. Esto constituye un principio fundamental para toda la interpretación bíblica. Las escrituras existen para revelar la gloria del Señor Jesucristo, como él mismo declaró en Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El estudio bíblico correcto y provechoso se centra en Cristo. No hay que resaltar a los personajes, sino lo que Dios hizo y hace en los personajes. Toda la gloria sea a Él en su Trinidad santa y perfecta. Hebreos 12:2 nos recuerda la importancia de todo estar centrado en la persona de Cristo, diciéndonos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, la reflexión es esta. Permanecer junto a la cruz no era fácil en aquel tiempo y tampoco lo es hoy. Aquellos creyentes contemplaban el sufrimiento más intenso de la persona que más amaban. Sin embargo, eligieron permanecer allí. Hoy nosotros no estamos físicamente al pie del Calvario, pero sí somos llamados a vivir cerca de la cruz mediante una constante meditación en la obra de Cristo. Nunca debemos de alejarnos del mensaje de la cruz. Allí es donde comprendemos la gravedad del pecado. Allí en la cruz es donde contemplamos la santidad de Dios. En el relato de la cruz es donde descubrimos la profundidad del amor del Salvador. Mientras más cerca vivimos de la cruz, más profundamente conocemos a Cristo y podemos ver esa gracia que expresó en esa cruz al tomar nuestro lugar y dejarse clavar y derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué mejor manera tiene Dios de decirle al mundo que nos ama que entregando a su propio Hijo lo mejor del cielo para salvar lo peor de la tierra, que somos yo y tú, cada uno de nosotros? Y entregando a su Hijo a la muerte. Cristo crucificado con los brazos abiertos nos grita desde el cielo que Dios nos ama. Por eso una y otra vez citamos todos los creyentes Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la aplicación. Preguntémonos delante del Señor. Hagamos la pregunta: ¿permanezco fiel cuando seguir a Cristo implica oposición o rechazo? Pregunta: ¿mi comunión con Él depende de las circunstancias favorables? Pregunta: ¿o permanezco junto al Señor también en los tiempos difíciles? Podríamos preguntarnos: si las condiciones fueran así, ¿estaría dispuesto a morir y dar la vida por el Señor? Asimismo, procuremos que toda nuestra vida gire alrededor de Cristo. La familia, el ministerio, la iglesia local, el servicio cristiano, todo debe de tener al Señor Jesucristo como el centro absoluto de lo que somos y de lo que hacemos. Colosenses 3:23 declara: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Aquí nace la exhortación: no abandones la cruz por buscar un cristianismo cómodo. Los verdaderos discípulos permanecemos con Cristo tanto en los momentos de gozo como en los de aflicción. Acércate cada día al Salvador por medio de su palabra. Permanece firme cuando lleguen las pruebas y recuerda que nunca será un tiempo perdido aquel que pases contemplando la gloria de Cristo crucificado y resucitado. Si aún no has confiado en Cristo y estás escuchando este mensaje, acércate hoy con arrepentimiento y fe al Salvador. El mismo Señor que fue crucificado por los pecadores ofrece perdón, reconciliación y vida eterna a todo aquel que cree en Él. Confiésalo como tu Señor, como tu Dios, como tu Salvador. Entrégale tu vida. Pídele que te perdone, que te salve, que te acepte como su Hijo y deposita tu fe en Él sin vacilación. Recuerda,
Lee la Biblia diariamente y ora a Dios, nuestro Padre, en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, Padre Santo, te damos gracias porque nos permites acercarnos por medio de tu palabra al monte del Calvario para contemplar la gloria de tu amado Hijo, su sacrificio que hizo por nosotros para darnos vida. Gracias porque la cruz sigue proclamando tu justicia, tu gracia y tu amor perfecto, entregando a tu Hijo por nosotros los pecadores. Ah, mi Señor Jesucristo, te adoramos porque aún en el momento de mayor sufrimiento, seguiste siendo el centro de la esperanza de tus discípulos y lo sigues siendo del mundo entero el día de hoy. Gracias porque nunca dejaste de cumplir la voluntad del Padre y porque tu amor permaneció inmutable hasta el final. Concédenos la gracia de permanecer fieles junto a ti cuando lleguen las pruebas, el rechazo o la incomprensión. Que nuestra comunión contigo no dependa de las circunstancias, sino de la certeza de quién eres y de la obra perfecta que realizaste en la cruz. Haz que nuestra vida, nuestra familia, nuestra congregación y nuestro servicio estén siempre centrados en tu persona. Líbranos de distraernos con aquello que ocupa el lugar que solo tú mereces, la preeminencia, el primer lugar. Líbranos, Señor, de llegar a tu presencia y al entregar cuentas escuchar: tengo contra ti que perdiste tu primer amor. No queremos perder eso. Siempre queremos, Dios, que tú seas nuestro primer amor. Y si alguien aún permanece lejos de la cruz, obra en su corazón para que hoy contemple al Salvador crucificado, reconozca su necesidad de perdón y venga a ti con arrepentimiento y fe, hallando en Cristo la salvación completa, gratuita que tú ofreces al que se arrepiente y confiesa a Jesús. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre glorioso de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.